Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 11. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenos días. Bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión. Al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independiente. Como bien sabéis, este podcast hablamos de inversión, hablamos de finanzas, hablamos de economía y está patrocinado por rw.es, la escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente, donde podéis encontrar desde asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos de bolsa o reservar incluso consultorías financieras por si lo que necesitáis es resolver algún tipo de duda o tenéis alguna cuestión o queréis que revisemos vuestra cartera o queréis una opinión independiente y objetiva. Hoy vamos a dedicar el programa a todos aquellos ahorradores e inversores que leéis todos los libros que encontráis sobre finanzas, sobre inversiones, sobre economía, a aquellos que seguís todos los podcasts financieros que encontráis, los que sois unos fans incondicionales de los blogs de economía y que intentáis avanzar y mejorar en este mundo tan complejo y tan cambiante como es el bursátil. Esta semana en los mercados, pues bueno, hemos vivido una cierta recuperación, especialmente en el IBEX 35, ya que recordemos en marzo se situaba en 6.100 puntos y estamos rondando ya los 7.400, con lo cual ya la subida, oye, pues ya es de cierto calado y de cierto interés. Y estamos viendo una recuperación que, bueno, a fin de cuentas viene a reducir un poco el daño que hemos vivido por el coronavirus, ¿no? También os queríamos dar las gracias porque estamos a punto de pasar las 900 suscripciones al podcast, es decir, 900 personas solo en Spotify le habéis dado al corazoncito de seguir nuestro podcast para que os avise automáticamente cada vez que hay un capítulo nuevo. Y estamos rondando ya casi las 8.000 escuchas. Solo en Spotify. Recuerdo que estamos en YouTube, que estamos en iVoox, que estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. Es decir, nosotros nos centramos ahora mismo en Spotify para no aburriros con las estadísticas y las métricas. Pero bueno, solo queríamos de nuevo un capítulo más daros las gracias porque nos anima mucho a seguir y os adelantamos que hay mecha para rato. Ya tenemos un pequeño guión y una pequeña estructura de por lo menos 50 capítulos más. Es decir, como podéis entender, tenemos mucha traca. Así que no os preocupéis que hay finanzas e inversión para rato. Hoy, además, queremos comenzar el programa donde voy a ceder la palabra a mi compañero Javi, porque os va a contar un poco más sobre este activo financiero tan maravilloso, tan desconocido y, entre comillas, tan complejo como puede ser las opciones financieras. Las opciones financieras, por norma general, siempre se tachan de algo complejo, algo difícil, algo especulativo, algo que asusta, algo que tiene que ver con derivados. En eso no inviertas, no te metas, no vayas a perder todo el dinero, puedes perder mucho más del que invertiste, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Al final esos cantos de sirena está muy bien, pero la razón que hay detrás es que hay una falta de conocimiento, de formación y sobre todo información y experiencia en estos activos financieros que lo que te hace es rechazarlos, ¿no? Por eso Javi os va a dar unas pautas básicas y sencillas para entender un poco más qué es esto y para qué os puede servir ese tipo de activo, las opciones. Y de paso aprovechamos para presentaros el próximo curso que lanzaremos de opciones financieras básico. Será online y también presencial para explicar de primera mano todos los conceptos sobre opciones, estrategias específicas para poder invertir y utilizarlos e incluso añadirlos en vuestras carteras, porque son un buen complemento para todos aquellos que os gusta la renta variable, que os gusta la bolsa. A ver, es cierto que nosotros en las carteras que trabajamos como asesoramiento financiero con Diafanon, con nuestros clientes de gestión de patrimonios, con el asesoramiento, por así decirlo, no introducimos las opciones porque es cierto que a nivel de España están catalogadas como un producto complejo. Eso no quita que no nos parezca un activo financiero muy bueno, muy factible y muy interesante, teniendo en cuenta además que gran parte de los fondos de inversión que conocemos invierten en opciones, o sea que ahí os lo dejo. Así que, sin más dilación, voy a pasar con mi compañero Javi y que nos cuente un poco más sobre las opciones financieras. Buenas tardes a todos, soy Javier y como bien os introdujo Borja, hoy vamos a
hacer una breve introducción sobre el mundo de las opciones financieras. Hombre, primero me gustaría observar que yo considero que hoy es un podcast de papel y boli, es decir, un podcast de un producto relativamente complejo y con ello no quiero desanimar, todo lo contrario, pero bueno, sería muy normal tener que en algún caso pues escucharlo posiblemente un par de veces para intentar exprimirlo en la mayor medida de lo posible, ¿no? Bueno, lo primero habría que saber qué es una opción financiera, ¿no? Para ello, primero hay que introducir a su vez el mundo de los derivados, ¿no? Ya lo introdujimos en alguno de nuestros podcasts anteriores, pero bueno, un derivado, muchos de vosotros ya sabéis que es un instrumento financiero cuyo valor está determinado por el valor de otro activo, ¿no? Denominado subyacente, ¿no? Ahí ya extraemos una primera característica de todo producto derivado, y es que todo producto derivado tiene un activo subyacente, ¿no? Llámese una acción, llámese un índice, una materia prima, un metal precioso, todo derivado lleva un subyacente. Otra característica básica de un derivado es el apalancamiento, también lo comentamos en algún podcast anterior. El apalancamiento es que un derivado nunca exige el desembolso de toda la inversión que voy a realizar, solo exige una parte. Eso significa en finanzas apalancamiento. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Y por otro lado, todo derivado posibilita al inversor la adopción de posiciones cortas, ¿no? Posiciones bajistas, posiciones vendidas, ¿no? Son tres sinónimos: corto, vendido y bajista. En finanzas es exactamente lo mismo. Introduciros que para mí el mundo de las opciones es un mundo personalmente apasionante. Me gusta invertir en ellas desde hace más de 10 años y lo considero un producto que el cliente siempre debe tener en perspectiva, en horizonte y en su portfolio, ¿vale? Evidentemente, como siempre decimos, diversificando. Yo nunca propondré a nadie tener todo su patrimonio en opciones, ni muchísimo menos, pero sí es un producto a tener en cuenta y el que merece la pena estudiar a fondo, ¿eh? Ya entrando en materia, ¿no? ¿Por qué desconocemos este mundo de las opciones, ¿no? Porque fundamentalmente hablo en España, pues no se invierte en opciones, ¿no? Somos un público muy minoritario. Pero yo creo que tiene la culpa dos cuestiones que vais a entender muy fácil, ¿no? Primero, miedo a lo desconocido. Normalmente no invertimos o no hacemos cosas que desconocemos. El mundo de las opciones es un mundo totalmente desconocido. ¿Por qué? Porque cuando nos las explican muchas veces, no es que nos las expliquen mal, que a veces sí nos las explican mal, más bien es que dan una capa muy superficial del mundo de las opciones, no se estudia en profundidad. Todo el mundo se queda con la copla de que al ser un derivado es un producto muy complejo, que puede llevar aparejadas pérdidas muy, muy elevadas, y eso es quedarse con una característica pues muy sesgada, ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo, pues por ejemplo una silla, ¿no? Una silla pues puede ser un producto peligroso. Imaginemos una silla arrojada desde un edificio desde una altura de 10 pisos, pues eso sería un elemento de elevado riesgo, ¿no? Cuando todos sabemos que una silla con un uso normal pues nos facilita muchísimas cosas en el día a día que son obvias, ¿no? O un cuchillo, ¿no? Un cuchillo pues puede ser un arma muy, muy peligroso, pero tiene evidentemente otras ventajas, otras bondades, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con las opciones, ¿no? Insistimos que es el problema de que sea un mundo desconocido o que nos lo han explicado pues de manera muy superficial o muy básica. ¿Qué es una opción? Una opción, la definición pura y dura de opción es que es un contrato, ¿no? Un contrato que va a dar derecho a comprar o a vender. Vamos a hablar de dos tipos de opciones básicas. Unas darán derecho a comprar y otras dan derecho a vender. ¿Y qué? Un activo subyacente. Recordemos que todos los derivados tienen un activo subyacente. Pues la opción, evidentemente, al ser un derivado, nos va a dar derecho a comprar o a vender un activo subyacente a un precio determinado. Eso es lo que llamamos en opciones el strike o precio de ejercicio, y en una fecha determinada. Por tanto, ya podemos sacar los 4 elementos fundamentales, ¿no? Un contrato que da derecho a comprar o vender,
¿El qué? Un activo subyacente a un precio determinado o strike, un precio de ejercicio, en una fecha determinada. Eso es una opción, ¿vale? Hombre, básicamente nosotros vamos a hablar de opciones financieras, pero podríamos pensar en una opción, por ejemplo, sobre un piso, sobre una vivienda. Podríamos hacer una opción de compra sobre una vivienda a un plazo determinado, por ejemplo, a diciembre, ¿no? Mediante el cual pues yo tendría derecho a comprar determinada vivienda a un determinado precio, ¿no? Evidentemente, el oyente se da cuenta ahí que transcurrido el tiempo y en función de la evolución del valor de esa vivienda, a mí me interesará o no ejercitar dicha opción, comprar o no esa casa, ¿no? Pues al final una opción, la esencia de una opción es eso que acabamos de decir, esos elementos, ¿no? Primera aclaración, hecha esa definición básica, primera aclaración, ¿no? Que vale también para todos los derivados. Puedo ser un vendedor de opciones sin tenerlas previamente. Acordaros cuando introdujimos también el tema de derivados, que yo puedo vender algo en finanzas, algo que no tengo. Eso es una cosa fundamental para el que estudia finanzas. Saber que todo en el mundo financiero se puede vender sin tenerlo previamente, ¿vale? Pues yo puedo ser vendedor de opciones sin ser comprador previamente. Es decir, puedo ser vendedor de opciones, que ya veremos lo que significa, ¿vale? Segunda aclaración, hecha la definición básica, entender dos tipos de opciones básicas, ¿no? O dos clases de opciones, americanas y europeas. Muy sencilla la aclaración o la diferencia entre ambas. Una opción europea es aquella que solo la puedo ejercitar en el momento que vence. Es decir, ¿qué significa ejercitar? Pues va a ser comprar o vender el activo subyacente que lleva intrínseca esa opción, ¿no? Europea solo la puedo ejercitar en la fecha de vencimiento. Es decir, si yo hoy hago una opción europea a diciembre, solo la podré ejecutar en diciembre. No la puedo ejecutar ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Solamente en la fecha de vencimiento, en diciembre. Eso sería una opción europea. Por el contrario, ¿qué sería una opción americana? Una opción americana es aquella que se puede ejercer el derecho que conlleva en cualquier momento, desde que la adquiero hasta que vence. Es decir, si yo hoy compro una opción americana, a diciembre puedo ejercitar dicha opción desde hoy hasta diciembre, en cualquier momento, ¿vale? Perfecto. Ya hemos introducido las opciones. Ya sabemos lo que significa. Es un contrato que da derecho a comprar. Hablaremos de opciones call. O un contrato que da derecho a vender. Hablaremos de opciones put. Por tanto, ya hemos introducido ya las dos tipos de opciones, call y put, ¿vale? Hoy vamos a dar unas estrategias muy básicas, porque si no, podríamos complicar mucho el podcast y queremos que se podría aburrir el oyente, ¿no? Vamos a dar lo que llamamos en finanzas el plain vanilla. Plain vanilla son las estrategias básicas. Plain vanilla en finanzas es todo aquello que es básico, ¿vale? Opción básica. ¿Cuáles serían las opciones básicas con esas opciones que acabamos de decir? Pues sería muy sencillo, sería compra de call, compra de put o venta de call y venta de put, ¿vale? Son 4 operaciones diferentes, ¿vale? Insistimos, hay comprador de call, hay vendedor de call, hay comprador de put y hay vendedor de put, ¿vale? Vamos a ver si dejamos claro lo que significa cada cosa, ¿vale? Primero me gustaría comentar que no hay por qué entenderlas todas en un primer vistazo, ¿vale? Insisto, con quedarnos con la idea troncal, personalmente o en RW nos sentiríamos satisfechos, ¿no? Pero vamos con la primera estrategia, que sería la más sencilla. Comprar una call. ¿Qué significa comprar una call? Pues el comprador de call, ya lo vimos en la definición, va a tener derecho a comprar algo, a un precio determinado. Ese derecho que le da la call, o para obtener ese derecho va a tener que pagar una prima. Es una parte fundamental de la opción, la prima. Es decir, yo voy a pagar X cantidad de dinero por tener derecho a comprar algo de aquí a diciembre a un precio determinado. Bastante sencillo de entender. Por el contrario, el vendedor de call va a tener que hacer la operación opuesta. Si el comprador tenía derecho a comprar, el vendedor de call va a tener obligación a vender. Vemos cómo es lo contrario de comprador de call, derecho a comprar, vendedor de call, obligación a vender. ¿Vale? ¿Y por qué es lo contrario?
Porque las opciones se denominan finanzas, son juegos de suma cero. ¿Qué significa esto? Que lo que gane el comprador va a ser lo que pierda el vendedor de la call y viceversa. Si el comprador de la call pierde, la ganancia va a ser la que tenga el vendedor de call. Es decir, juego de suma cero. Vale. Eso sería una call. Comprador de call y vendedor de call. Vale. ¿Qué sería una put? Pues el comprador de una put tiene derecho a vender algo. A vender. Lo contrario que la call, que era derecho a comprar, en este caso la put, derecho a vender algo a un precio determinado y a una fecha determinada. Como tiene derecho, va a pagar una prima. Es sencillo de entender. El que tiene derecho es el que paga prima. Pues el comprador de put va a pagar una prima correspondiente por ese derecho. Por el contrario, el vendedor de put, ¿qué va a tener? Lo contrario al comprador de put. Va a estar obligado a comprar algo a un precio determinado y a una fecha determinada. Como está obligado, va a recibir una prima. ¿Vale? Por tanto, los compradores de opciones, sea call o sea put, pagan prima, los vendedores de opción reciben la prima. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo para intentar ayudaros a entender. ¿Vale? Una call, por ejemplo, sobre un activo concreto, sobre una acción de Repsol, ¿no? Todos conocemos, o la mayor parte de los oyentes conocerán Repsol, la empresa de petróleo, de gasolina, de gas española. Vamos a poner un ejemplo sobre una call de Repsol, concretamente call Repsol Strike 10 diciembre 2020. ¿Qué significa eso? Yo lo primero, a nuestros alumnos también de la escuela, lo primero que les digo es que traduzcan al castellano lo que significa eso. Pues una call Repsol 10 diciembre 20 va a ser derecho a comprar X acciones de Repsol, ahora se lo voy a decir, X acciones de Repsol de aquí a diciembre a 10 euros. Eso es un contrato que hoy en día cotiza en el mercado y tiene una valoración, ¿vale? Igual que existe contrato call Repsol 10, hay call Repsol 10,5, call Repsol 9, call Repsol 8, hay multitud de subyacentes en función de los precios de ejercicio diferentes. Es decir, el mercado está plagado de call y de put de multitud de subyacentes, ¿vale? Por tanto, esa call Repsol, ¿cuál es la traducción al castellano? Pues es un derecho a comprar 100 acciones de Repsol, ¿vale? En España, la mayoría de las opciones, el subyacente hace referencia a 100 opciones. Es decir, yo cuando compro una call, ya voy a estar obligado a comprar 100 acciones, no una, ¿vale? Eso es lo que llamamos nosotros el multiplicador. El multiplicador de una opción sobre una acción son 100 títulos, ¿vale? Yo voy a tener derecho a comprar 100 acciones de Repsol de aquí a diciembre a 10 euros. Tan sencillo como eso. ¿Qué tiene el vendedor? Obligación a vender las opciones de Repsol, ¿vale? Vamos a ver. Imaginamos que acabamos de comprar esa opción de Repsol. Otra recomendación para el inversor, para el oyente, es saber cómo cotiza Repsol hoy. Repsol hoy está aproximadamente a 8,20 euros la acción, ¿vale? Por tanto, centremos el tiro de lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos comprando un contrato que me da derecho a comprar acciones de Repsol a 10. ¿Vale? Hoy está a 8. ¿Vale? Pero estoy comprando un contrato que me da derecho a comprar acciones de Repsol a 10 a diciembre, ¿no? Eso hoy mismo en el mercado. La compro, esa opción, por 0,23. 0,23 que habría que multiplicar por esos 100 que era el multiplicador. Es decir, pagaría 23 euros por ese derecho a comprar acciones de Repsol a 10. Evidentemente, todos se dan cuenta de que hoy en día esa opción pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si os acabo de decir que la acción de Repsol cotiza a 8 y pico, no voy a comprar acciones de Repsol a 10 pudiendo comprarlas a 8 en el mercado, ¿no? Vale, pero yo compro esa opción con vencimiento diciembre y estamos en junio. Quedan 6 meses para que venza. Claro, de aquí de junio a diciembre, evidentemente pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues imaginemos que transcurre el tiempo, no tenemos por qué pasar de aquí a diciembre, sino que han pasado unos meses, imaginemos septiembre, octubre, y que la acción de Repsol cotiza a 11, por ejemplo. Imaginemos que pues sube el petróleo o las cifras macro recuperan, España pues sale relativamente bien de estos meses que hemos tenido de impacto pues duro por el tema del COVID, por lo que sea. La acción recupera una determinada senda alcista y en unos meses se planta en 11. Tampoco sería descabellado. Repsol pues ha estado muy por encima de 11 y de 12 y de 13, ¿no? Con lo que, bueno, vamos a suponer que está a 11 euros la acción. En septiembre, octubre, cuando queráis. Nos volveríamos a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Voy a comprar acciones a 10? Acordaros, el contrato de Repsol es derecho a comprar acciones de Repsol a 10. Pues yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Voy a comprar acciones de Repsol a 10 estando la acción a 11 en el mercado? Evidentemente sí, ¿no? Todo el mundo compra a 10 algo que cotiza a 11, ¿no? Es bastante lógico pensar que esa opción la ejercitaríamos, que se llama, ¿no? Yo ejercitaría la opción, ¿por qué? Porque comprando esas acciones a 10 yo inmediatamente podría ir al mercado a venderlas a 11 que está, ¿no? Ganando 1 euro. ¿Correcto? Pues eso es un ejemplo básico de una call. No quiero tampoco aburriros con muchos más ejemplos porque insisto que este podcast es de un poco de papel y boli, de entender unas cosas básicas y no verse un poco saturado, superado por todos estos conceptos, sino pues bueno, afianzar lo que es, por ejemplo, una call. Para mí estaría más que satisfecho con alguien que no se enfrente por primera vez al mundo de las opciones, ¿no? No quiero acabar el podcast de hoy sin dar solo un dato que espero que os haga reflexionar, igual que a mí me hizo pensar en su día y convertirme en un vendedor de opciones. Vendedor, insisto, no comprador, vendedor. ¿Cuál es? Pues que el dato es el siguiente. Se estima que el 80% de todas las opciones que cotizan, que son miles y miles y miles, pues el 80% mueren sin valor, ¿vale? Es decir, de cada 10 opciones, tanto call como put, que el comprador adquiere, de cada 10, 8 mueren. Es decir, llegan al vencimiento y no valen absolutamente nada. ¿Qué significa que no valen nada? Pues que la prima que pagó el comprador la pierde. ¿Por qué? Porque, insistimos, esa opción no vale nada. Claro, recordar, el comprador pagaba la prima, pero ¿quién la recibía? El vendedor de opciones recibe la prima. Es decir, que en el 80% de los casos, los vendedores de opciones ganan la prima. ¿Vale? Vender opciones es una alternativa interesante, insisto. No se hace mucho por el desconocimiento, porque nos venden los derivados como un producto muy complejo, que se puede perder mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero nosotros, bueno, es un producto, insisto, financiero, que creemos que como tontos otros hay que conocer y es básico desenvolverse. Para ello, os invito al próximo 29 y 30 de junio. Vamos a impartir un taller básico de opciones donde enseñaremos fundamentalmente a vender opciones, ¿vale? Vender opciones es un taller de 5 horas de duración y si queréis tener más información sobre el mismo solo tenéis que escribirnos a nuestro email que sabéis que es info@rwb y B de Barcelona, rwb.es. Pues con esto ya me despido hasta la próxima ocasión. Abrazo fuerte a todos, mucho ánimo y un saludo también muy especial a gente de México que son ya fieles seguidores y les tenemos ya en cierta estima. Pues un saludo y hasta el próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes agradeceros que estéis al otro lado, que nos escuchéis, que nos sigáis en las redes, en el podcast, en el blog y pediros por favor que no dudéis en suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox
darle al botón de seguir en Spotify, dejadnos vuestros comentarios y preguntarnos lo que queráis. Sobre todo, sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. No os obcequéis con adivinar lo que va a suceder en el mercado. Ya sabéis que al final, como dice el amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Además, estamos en Oviedo, o sea que si queréis pasar a tomar un café con nosotros por la calle Cervantes 18, estáis invitados. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Chao, chao.